Hace un mes subí mi primer video de una tier list con los personajes que pensé que posiblemente podrían aparecer en las dos nuevas temporadas de Drama Total. En el último video de los tres que hice, expliqué una pequeña teoría resumida de qué es lo que podría pasar en esa temporada. Decidí escribir dicha teoría con lo que yo creo que podría pasar en esta nueva temporada, cuál pienso yo que sería la temática que se abordaría, quién podría ser el villano principal, cuáles podrían ser los personajes que tendrían cambios en su personalidad y cuál sería el tema final que se abordaría, que daría paso a la otra temporada que está confirmada. En esta nueva temporada contaríamos con 23 participantes, los cuales yo creo que serían Alejandro, Trama Total Gira Mundial, Yasmín de Isla Paquiteu, Max y Ela, también de Isla Paquiteu, Ezequiel de la primera temporada, Noah, también de la primera temporada, al igual que Owen y Gwen, Dawn de La Venganza de la Isla, Lighting, también de La Venganza de la Isla, Courtney de la temporada 1, Los Patinadores de Carrera Alucinante, Brick de La Venganza de la Isla, Carrie, el hermano Jay y Junior de Carrera Alucinante, Scarlett de Isla Paquiteu, Vi de La Venganza de la Isla, Topper de Isla Paquiteu, Heather del elenco original, Jeff también del elenco original y Crimson de Carrera Alucinante. El presentador de esta temporada no sería Don, sino que volvería Chris a la marcha. Y la historia que pienso que podría ser para que Chris vuelva a ser el presentador de la nueva temporada sería esta. Chris se encuentra muy deprimido porque desde que le cancelaron en su propio show no ha ganado mucho dinero y vive en un barrio bastante pobre. Hasta que se encuentra con el chef y este le propone una nueva temporada, pero con otra empresa, ya que la empresa que trabajaba con Chris lo despidió por ser sumamente polémico y violento. Entonces esta empresa le mostraría a Chris que lo que está de moda ahora son los servicios de streaming y que si quiere hacer una nueva serie va a tener que adaptarse a estos nuevos modos, que sería de manera online. Entonces Chris, bajo otro nombre en una cuenta de perfil falsa, preguntaría a los internautas qué personajes les gustaría volver a ver en caso de que Drama Total volviese. Y ahí elegirían a estos personajes que acabo de mencionar, por ser los más queridos o por ser los que nunca tuvieron un mejor trato en la serie o porque simplemente tienen una gran fanaticada. Entonces Chris luego los secuestraría, como ya es habitual, y los pondría en este juego en el que todo sería grabado de manera online y transmitida en vivo, en el que aparte de que el personaje que sería eliminado lo votarían los concursantes, también podrían ser votados por la gente del público, que no sería un cambio muy grande en la serie, ya que bueno, en todas las temporadas de Drama Total siempre han sabido a qué personaje eliminar según a los fanáticos les gustaba, pero sería un añadido que vendría bien dado que muestran los capítulos de manera online y todo eso. Tema de las relaciones entre personajes y quienes serían eliminados sería así. El primero en ser eliminado sería Ezequiel, ya que bueno, ese es el meme del personaje, Chris no lo aguanta, lo eliminaría. Pero antes de ser eliminado formaría una alianza con Topper, ya que ambos odian mucho a Chris, más que el resto, porque todos odian a Chris en la serie en general, menos los de Carrera Alucinante porque no lo conocieron. Pero Ezequiel y Topper formarían una alianza y volverían a infiltrarse dentro de la serie para intentar cagarla de alguna manera y cagar a Chris.
Y eso. Pero Topper sería el segundo en ser eliminado, ya que Chris lo descubriría súper rápido y lo cagaría. Después de eso, la tercera en ser eliminada sería la José, la patinadora mujer, lo cual la encabronaría muchísimo, ya que bueno, ella tanto como con su compañero están traumadísimos con el tema de quedar en tercer puesto y ella sería la tercera en ser eliminada, que sería como la número 20, la 19 en ser eliminada, pero bueno, ella se enojaría un montón y mandaría a la mierda a su compañero y le diría que si ella la eliminan, a él también lo tienen que eliminar. Este rechazaría la idea y se enojaría con su compañero y se pasaría algunos capítulos algo bajoneado, pero formaría una amistad y una alianza con Jeff y con Carrie. Con Jeff porque creo que este es uno de los pocos personajes de la serie que supo mantener su relación durante toda la serie, así que le diría un par de consejos. Y con Carrie porque aparte de ser de la misma temporada y elenco que él y lo conoce un poquito al menos, sentiría empatía por él ya que bueno, estaba haciendo un sim con su compañera, cosa que ella también hizo cuando estuvo en Carrera Alucinante con ese personaje de porquería que ni siquiera me quiero acordar el nombre, ya saben cuál es. Entonces, Jakes o Jakes, no sé cómo se pronuncia el nombre del patinador varón, se empezaría a sentir más relajado dentro del show y se llevaría bien con estos personajes. El siguiente en ser eliminado, o sea el cuarto en ser eliminado, sería Jeff, por culpa de Alejandro, ya que bueno, sabemos que Jeff, aunque es un buen competidor, él no le importa la plata, el tipo ya es millonario, él va ahí solo porque es popular, porque Chris lo secuestró, pero ella tenía su programa con su pareja, era súper popular y a él no le importa la plata realmente, así que le da igual ser eliminado, pero antes de ser eliminado ayuda a Gwen, ya que ella es su mejor amiga, en teoría, a poder despegarse por completo de Duncan, que era un completo cretino, y a darse cuenta de que ella estaba enamorada de Courtney, haciendo así que estas dos personajes formen una relación y Courtney se daría cuenta de que le gusta a Gwen a través de Owen y Noah, ya que Noah le diría que no tiene que tardarse tanto en decidir quién le gusta, como él hizo con Emma, que se tardó un montón por ser un bolacero. Y Owen le diría, bueno, lo mismo pero con otras palabras, pero ni él se lo creería. Y entonces Owen empezaría a dudar, pensando en un poco en lo que dijo, de si realmente le gusta la loquita de Easy. Y eso iría creciendo viendo el personaje de Scarlett, ya que es muy parecida a Easy cuando ésta se volvió Scorpio e ignoraba completamente a Owen. Bueno, siguiendo con eso, Jeff sería eliminado, haciendo que haya una rivalidad entre Jakes y Carrie contra Alejandro. Luego de esto serían eliminadas quinta y sexta, las dos a la vez, Courtney y Gwen, pero a estas les rechuparía un huevo porque aparte de que ninguna tolera a Chris, ya tienen su relación y si las eliminan, pues ya son unas estrellas y son súper populares. Y como esta es una temporada que va en la actualidad y en las redes sociales, ellas tendrían trabajo todo el tiempo, además de que su relación subiría por los aires en rating y todo el mundo hablaría de ella. Así que trabajo no perderían nunca, básicamente. Alejandro se aliaría con Jay, el hermano que no tenía mucha suerte en Carrera Alucinante, porque aunque es un completo perdedor, este personaje tiene algo que no mostró en Carrera Alucinante, que sería que él tiene buena suerte en realidad, pero como estuvo tan acostumbrado a que estar siempre con su hermano y que les pasara a ambos cosas malas, tiene la creencia de que siempre le van a pasar cosas malas, pero ya que su hermano no está en esta temporada, se da cuenta de que tiene un tic de la suerte y Alejandro intentaría aprovecharse de eso amigándose con él. Jay no se daría cuenta y le agarraría cariño a Alejandro
y empezaría a comportarse como él, siendo más confiado en sí mismo y todo eso. Pero eso no le gustaría nada a su equipo porque se volvería un completo cretino, así que al final decidirían eliminarlo. Pero antes de que lo eliminen en el desafío de ese mismo capítulo, él lograría engañar a todos, incluso a Alejandro. Pero por suerte al final este no sería eliminado, sino Jay. Y Jay se iría, algo arrepentido, pero al fin y al cabo con más confianza de la que ya tiene. Aunque seguramente Chris le haga hacer a propósito algo para hacerlo creer que él tiene mala suerte otra vez y traumatizarlo. Pobrecito. Luego de que fuera eliminado Jay, Alejandro le dice a Heather que le terminó agradando el pequeño porque, bueno, muy pocas personas logran engañarlo a él y que seguramente lo vaya a extrañar un poquito. En ese mismo capítulo, Ella decide que todos son muy callados y distantes entre sí, y que eso se empezó a notar desde la tercera temporada de Drama Total, la cual es su favorita y que por eso ella quería unirse al show en primer lugar. Y que en su estancia en Isla Paquiteu muy pocas personas hablaron y fueron amables con ella, cosa que le molestó y los obligó a todos a hacer una fogata en grupo para que todos se sinceraran y dijeran cosas. En eso, Dawn, al escuchar varias sinceridades de varios de sus compañeros, se daría cuenta de que Brick, un compañero de su misma temporada, terminó más traumado de lo que ya estaba porque volvió a hacer entrenamiento en la guerra, dado que fue eliminado de una forma muy estúpida en la venganza de la isla y eso lo hizo sentir súper insuficiente, así que volvió a estar otro par de años en misiones súper peligrosas del ejército y que volvió un poco cucu. También B, que es un personaje que nunca reveló sus intenciones, pero que Dawn sentiría su aura y aunque él no hablara, diría cosas que a ella la asustarían un poco. Y así con un montón de personajes. Este personaje Dawn empezaría a tener algunas alucinaciones y pesadillas, ya que pensaría constantemente de que aparte de los villanos, que hay un montón en esta lista, varios de los compañeros que ella tiene, en realidad la mayoría están muy sacados de onda o están locos, o los más buenitos los eliminan rápido. Así que empezaría a sentir una desconfianza total y empezaría a tener pesadillas con Ella, que ella terminaría siendo mala y que la terminaría eliminando. Cosa que la asusta bastante ya que Ella parece ser la más buenita, pero empieza a sospechar dado a su atuendo, su rara forma de comportarse, de cantar, y empezaría a buscar en su libro, uno que ella tiene, sobre el tema de un trastorno de personalidad o distintos trastornos y se daría cuenta de que ella quizás sufra del trastorno de Alicia en el País de las Maravillas, cosa que la asusta un poco, así que decide que lo mejor sería eliminarla a ella primero antes de que se vuelva loca con los otros campistas, los cuales las van a tratar casi todos mal y decide armar un plan para eliminarla. Después de eso, Alejandro se daría cuenta de que Dawn está súper asustada y súper desconfiada de todos en general, así que intenta persuadirla para caerle bien y descubrir sus secretos y eliminar a otros campistas diciéndole que así se sentiría más segura y bla 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 bla. Cosas de Alejandro. En eso su plan no funciona muy bien porque Dawn desconfía de él, así que simplemente se va y en eso decide buscar compañía con Scarlett. Pero habría una cosa que él no se esperaría, que es que Scarlett es malvada, cosa que él no sabía porque en el año en el que se transmitió Ila Paquiteu, él se fue con Heather a unas vacaciones y como no vio esa temporada y nadie le dijo que Scarlett era en realidad una científica malvada, pues él pensaría que solo estaría persuadiendo a otra chica que es un poco inteligente, pero nada que él no pueda manejar.
haciendo que al final ésta lo terminara engañando, haciendo que eliminen a Alejandro, sintiéndose él como un bolacero, y haciendo que Heather busque una venganza contra Scarlett. El siguiente en ser eliminado sería nuestro querido Noah, ya que él tuvo un par de discusiones con Emma, dado que este tiene mucha relevancia en el show, es un personaje muy querido por todo el desarrollo que tuvo en sus temporadas y empieza a recibir un montón de mensajes de sus fanáticas en el streaming en directo, cosa que hacen enojar mucho a Emma, terminan discutiendo y al final Emma le termina, haciendo que este se ponga tristón y haciéndose muy inútil en los desafíos. Entonces este decide ir a caminar por ahí sin hacer caso al desafío que había, haciendo que Owen se enoje con él, pero este le daría completamente igual. Entonces eh, decide ir a caminar solo y se encuentra con Emma y le explica que este terminó con su novia y que se siente triste, y entonces Emma por alguna razón se enamoraría de él, ya que este viste y físicamente se parece un montón a Dave, y ella al recordar ese personaje pues se terminaría enamorando de este personaje. A Noah no le gusta para nada la idea, ya que a él le gusta Emma. Así que en vivo graban como al final del capítulo este le grita a Ella que nunca le gustaría una chica que viste tan ridículo y que se la pasa cantando todo el día tonterías. Cosa que haría enojar a todos los participantes por igual, incluso a Heather y a otros villanos de la serie, haciendo que todos voten por eliminar a Noah. Terminaría funadísimo, ya que todos lo verían en directo, se les caería un ídolo y Noah sería eliminado. Pero al volver se reconciliaría con su novia y tan tan. Pero Owen queda solito. Como Owen queda solo, empieza a extrañar a Noah, así que decide formar una alianza con Scarlett, ya que el resto de personajes no le interesa mucho hablar con ellos, porque la mayoría de sus compañeros del elenco original fueron eliminados, así que decide hablar con Scarlett porque le recuerda a Izzy. Deciden formar una alianza y al final de ese capítulo Owen decide, esta vez, no que lo traicione Scarlett, sino Owen perder el desafío a propósito para que no eliminen a Scarlett, haciendo que al final del capítulo estos dos formen una buena amistad y queden en verse o comer algo por ahí. Owen decide terminar con Izzy porque se da cuenta de que realmente ya no le gusta, que está loca, pero a ella le da igual y muestran cómo está siendo perseguida por el ejército. Entonces, Scarlett, algo triste, decide hablar con Max sobre el asunto y dice que al menos le consuela que él siga en el juego porque físicamente se parece a Owen y Owen le caía bien. Entonces Max pues se alegra por eso de todas maneras. Entonces por fin Scarlett logra encontrar una salida para poder escapar de el juego de Chris de una vez, ya que no le interesa dominar la isla ni nada, solo quiere irse, no aguanta el juego. Pero cuando está por lograrlo es engañada por Heather, ya que Heather en realidad sí vio la temporada de Isla Paquiteu y sabe que Scarlett es malvada, pero nunca le contó a Alejandro porque sabría que si ella no eliminaba a Alejandro, pues ningún otro personaje lo iba a poder hacer. Una desgraciada la Heather, ¿eh? Así que bueno, logra engañar a Scarlett contándole a Chris lo que estaba haciendo y este pues la elimina del juego. Pero Max se siente mal por eso, así que decide vengarse de Scarlett, uniendo fuerzas con Junior. ¿Por qué con Junior? Bueno, Junior, aparte de Jay, son los únicos personajes menores de estatura y de edad, así que él le dice que formen una alianza
para vengarse de Heather, quien anteriormente había molestado a Junior diciéndole que debería dejar de estar enamorado de Carrie porque ella no se iba a fijar en un niño pequeño. Entonces deciden formar una alianza, ya que Max le cuenta que tendrían que hacerlo porque él está cansado de que los tomen como unos niños solo por ser los más chicos de edad y que por esa razón Jay fue de los más eliminados al inicio del show. Junior decide formar la alianza, pero él sabe que no le interesa lo que está diciendo Max realmente, él solamente quiere vengarse de Heather y eliminarla porque él le cayó mal. Pero hacen la alianza. Intentan cagar a Heather varias veces, pero accidentalmente terminan eliminando a Brick. Brick en toda la temporada se llevó muy bien con el chef por el tema de que ambos fueron militares antes. Y el chef intentaba a veces calmarlo porque él estaba medio cucu con el tema de las misiones del ejército y quería calmarlo porque Brick era un muy buen participante y un soldado igual que él. Pero no pudo y al final estos dos personajes terminan eliminando a Brick por accidente y un capítulo y en ese mismo capítulo Heather se entera de los que estaban intentando hacer Max y Junior, así que decide infiltrarse en la sala de las cámaras para robar evidencia y luego mostrársela a Chris. Chris decide eliminar a uno de dos haciendo que los fanáticos del directo y los participantes elijan y la mayoría decide votar por Junior. Junior entonces dice que por qué si es Max el que tuvo la idea y todos le comentan que es porque no le gusta su ship con Carrie porque es un poco raro ya que él es un niño, porque se parece a Justin Bieber, porque es inaguantable y bla 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 bla. Razones que no tienen nada que ver. Pero Chris las acepta igual. Y bueno, sus compañeros dicen que es porque en realidad varios votaron por Max, pero la mayoría votó por Junior porque a este punto de la serie quedan muchos villanos y prefieren a Max ya que aunque es un poco tonto, es el que más pueden sacar provecho para formar una alianza cuando luego sean pocos competidores. Así que Junior se va, quejándose por esas razones tan boludas por las que decidieron echarlo, y cuando se está por ir lo recibe su padre, quien primero lo castiga por haber hecho una alianza con un villano, pero luego le dice que está bien porque llegó muy lejos en la serie. Recibe un beso en la mejilla de Carrie, así que todo bien, y luego se va. La siguiente en ser eliminada sería Jasmine. Jasmine habría formado una alianza primeramente con Jay para alejarlo de Alejandro y que no fuera un patán, pero no le funcionó. Entonces decide formar una alianza con Crimson, pero no dura mucho porque realmente no se, no se llevaban mutuamente. Así que al final decide formar una alianza con Ella, quien al fin y al cabo había estado en Isla Paquiteo junto con ella, así que deciden formar una alianza. En ese capítulo, Ella le cuenta que se ha sentido un poco rara ya que se ha encontrado algunas noches con una figura que parece estarlo observando, que en realidad es Dawn. Así que empieza a desconfiar un poco de ella y también del resto de campistas porque ninguno es amable con ella y no entiende por qué y se empieza a quedar un poco cucu y todo eso. Entonces Jasmine le dice que así es el mundo real, que así funciona, pero ella no parece entenderlo. Así que empiezan a tener una charla que luego se transforma en una discusión que termina con Jasmine yéndose y con Ella empujándola de la casa del árbol en la que estaban, que construyó Jasmine, haciendo que ésta seleccione el tobillo y con Ella huyendo del lugar. La caída fue tan fuerte que Jasmine se olvidó incluso de su nombre y de quién era, también de sus habilidades como sus increíbles habilidades que tenía.
En todo el capítulo va a ir de ella siendo ayudada por Ella porque ésta se sentía mal, pero Ella en ningún momento le diría quién era ni nada por el estilo. Varios competidores empezarían a sospechar y al final del capítulo Jasmine sería eliminada por ser muy inútil. Al final de este, Heather de alguna manera le haría recordar que fue Ella quien hizo todo eso y Jasmine terminaría diciéndole un montón de cosas, siendo eliminada, mandada a volar, pero siguiendo diciéndole cosas a Ella. Ella se empezaría a sentir súper mal y Dawn les gritaría a todos que fue como ella dijo, como ella soñó, porque ella había soñado que ella terminaría traicionando a todos solo para ganar el millón y empezaría a haber una fuerte discusión y estarían divididos los grupos por el grupo de Ella y el grupo de Dawn, decisión que le fascinó a Chris y a los espectadores, así que deciden formar el equipo Dawn y el equipo Ella. El siguiente ser eliminado sería Vi. Este personaje fue muy bueno en los desafíos y ayudó a su equipo en todas las cosas, pero no tuvo muchas relaciones sociales con el resto de personajes, porque como le cuesta hablar, pues a lo máximo podía haber un par de chistes sobre que él intentaba dialogar y no le salía. Este está en el equipo de Dawn porque ella fue como que de las pocas personas que le habló en su temporada, que fue La Venganza de la Isla. Así que decide ayudarla a poder eliminar a Ella. Pero este falla con uno de sus experimentos porque lo hizo junto a Max y a Max no le salió muy bien la parte de ese experimento, así que termina fallando. Dawn se termina enojando y gritándole a Vi y este empieza a dudar de si Dawn era la que tenía la razón, así que decide formar equipo con Ella, porque Vi es un tipo inteligente y muy razonable. Dawn se entera de esto, así que decide inculparlo, como pasó en la temporada de La Venganza de la Isla, haciéndole lo mismo que le hizo Scott, pero esta vez se lo haría a Dawn, haciendo que eliminen a B y este se enojaría un montón, pero se tendría que ir eventualmente. El siguiente en ser eliminado sería Carrie. Carrie apoyaría a Ella, ya que ella le cae bien, parece ser una persona razonable, pero decide acompañarla más que nada porque Jakes dijo que quería apoyar a Ella. Ya que Jeff fue eliminado, solamente le quedó su amigo Jakes, así que deciden seguir trabajando juntos para poder ganar la competencia. Pero ocurriría algo. En ese capítulo estaría José en directo diciéndole a Jace que es un traidor, que es un desgraciado, que no sirve para nada. Y de una u otra manera, este terminaría haciéndole caso y eliminaría a Carrie, sintiéndose muy mal al final, haciendo que ésta le pegue una cachetada, pero que luego se volvieran amigos otra vez. Ya que ella sabía que de todas maneras no iba a ganar el millón, llegó bastante lejos, pero que espera que si él gana el millón no se lo dé a José, sino que se lo quede él y decide ver qué hace con su vida. Así que simplemente se va, quedan en volver a charlar, pero Jake se siente como un estúpido porque por culpa de él eliminaron a José casi al principio de la serie y ahora eliminan a Carrie, quien se volvió casi su mejor amiga. El siguiente en ser eliminado sería Lighting. Lighting estuvo toda la temporada de Venganza de la Isla y Todos Estrellas practicando sus habilidades para ser un mejor concursante, ya que se dio cuenta de que en la venganza, de que en Todos Estrellas no aprovechó haber hecho mierda a Cameron a trompadas, ya que por culpa de él su padre perdió sus anillos que eran muy importantes para él y todo su valor a nivel deportista que tenía. También Lighting, no solo su padre, ya que Lighting perdió contra un cerebrito, haciéndolo enojar mucho y haciéndole que no lo aceptaran en ningún equipo de ningún deporte, ni siquiera de cricket.
Este personaje se enojaría muchísimo, ya que también casi al principio de la serie sería bulineado por Jai, cuando Alejandro le hizo sentir más confianza en él, haciendo que él se encabronara porque perdió otra vez contra un chico chiquito, flaquito, enanito y más inteligente que él, haciendo que este se pusiera rabioso, enojón, solo le importara ganar y no trabajar en equipo y no formando una amistad con ningún personaje, solo trabajando con él mismo, haciendo que pueda ser el villano de la temporada, pero no, es eliminado por no saber trabajar en equipo. Ahora solamente quedarían, así que ya no hay más equipos, se disuelven y es cada quien por su lado. Los personajes que quedan son Max, Dawn, Ella, Jakes y por decisión del público deciden traer a Topper y a Brick de vuelta. Brick por ser eliminado injustamente y a Topper porque habló con los ejecutivos y les encantó su forma de ser, cosa que enojó un montón a Chris. El primero en ser eliminado es Max, ya que como no tenía más a Scarlett y ningún otro personaje, pues Heather decide hacer que voten por él, ya que sin equipo es bastante inútil el personaje, es muy malo en los desafíos, en verdad, pero logró llegar lejos ya que tuvo unas buenas relaciones con la mayoría de personajes y en grupos grandes él puede hacer muchas cosas, pero él solito no puede hacer nada, así que deciden votarlo y ya. El siguiente en volver a ser eliminado es nuevamente Brick, pero esta vez por culpa de él mismo, ya que no pudo superar su etapa de estar traumado por el tema del servicio militar, y Heather, quien es un personaje que no fue eliminado, que aún sigue acá, decide manipularlo para que lo ayude en sus desafíos, pero faltándole el respeto a cómo él hacía las cosas en el servicio militar, haciendo que lo eliminen, pero también eliminan a Heather por decisión del chef, ya que él al ser un militar se enoja un montón por la decisión que tomó Chris y mete a Heather de todas formas al lugar de expulsión y expulsan a ambos, haciendo que los fanáticos se alegraran por la decisión que tomó el chef y que le pareció muy acertada. El siguiente en ser eliminado nuevamente sería Topper, por ser muy molesto para Chris, pero se dio cuenta de que la única forma de eliminarlo era quitarle eso que a todos les gustaba de él, tanto ejecutivos como fanaticada, y eso era lo bien parecido que estaban. Así que al igual que hizo con Dakota o con Ezequiel, los vuelve unos mutantes, pero sin que estos se den cuenta. Los mete en una misión peligrosa en una minería y Topper queda atrapado mucho tiempo en el lugar, volviéndose así un mutante o una persona con la incapacidad de poder hablar y viéndose muy feo, cosa que enoja un montón a toda la fanaticada, que hace que los productores se preocupen por si seguir transmitiendo el show porque Chris está muy loco, pero haciendo que todos pierdan el interés por Topper. Y al este no poder hablar, no puedes decirle a nadie que Chris planeó todo eso y deciden eliminarlo, para que no sufra y lo manden a un médico. Queda una final entre Heather, Dawn, Ella y Jace. Heather es la primera en ser eliminada, dado que tanto Ella como Jace logran engañarla. Jace se venga de ella y ella vuelve a casa, donde tiene una discusión con Alejandro por haber hecho que lo eliminaran, pero luego se vuelven a besar y dicen que ganarán en la siguiente temporada. La próxima en ser eliminada es la villana de esta temporada, quien sería Dawn. Al ser eliminada se da cuenta de que tuvo un aura malvada durante casi toda la temporada, así que decide meterse ella misma a un manicomio para aprender a relajarse. Medio turbio. Queda la final entre Ella y Jax,
una temporada que sería una final muy fuerte, ya que Chris haría que haya que hacer desafíos súper peligrosos, haciendo que ambos se terminen por volver completamente locos. Jakes mostrándole mensajes de odio por parte de su compañera José, y Ella mostrándole todo lo que dijeron sus compañeros de ella, que la mayoría eran mensajes ofensivos hacia su persona, con que era rara, con que si sufría esquizofrenia, con que vestía raro, con que cantaba mal, etcétera, etcétera, haciendo que estos se volvieran personajes muy odiosos, con rabia, y que no les molestaría matar al otro para ganar el millón. Al final, quien termina ganando sería Jakes, pero en el final alternativo sería Ella. Jakes termina ganando, haciendo que gane el millón. Entonces aparecen todos los competidores de la temporada y José va a abrazarlo, pero Jakes no le da caso. Así que decide compartir el millón con Carrie y pagarlo para hacerse un viaje alrededor del mundo, como en Carrera Alucinante, pero esta vez sin desafíos de por medio. En el final alternativo, donde gana Ella, decide usar el millón para hacer una obra de teatro, un musical basado en la historia de Drama Total. Y así terminaría la primera temporada de las dos que están confirmadas para Drama Total. Lo que yo creo que pasaría, que no va a pasar absolutamente nada de lo que dije, pero es una buena teoría.